los apóstoles del Señor no se les dijo que hicieran como le da la gana. Pero el evangelio de la irresponsabilidad, fomentado por ellos mismos, los mismos que causaron los desvíos. No es que esto viene de abajo, no. Escuche. Esto no viene de abajo para arriba, no. Escúcheme, oveja de Dios. Escúcheme. Yo se lo dije. Mucha gente que está en China no sabe que eso es una ciudad corrupta, atea y comunista. Mucha gente en la iglesia del Señor no sabe dónde crecieron. Usted creyó que era así, pero ese no es el evangelio de la Biblia. Usted es oveja, hermano. Yo lo que quiero es que usted despierte, que usted se avive, que usted no se deje engañar. Yo no tengo aquí nada en contra de nadie, pero prefiero que me llamen altivo, soberbio, de lo que les dé la gana, digan lo que les dé la gana. Pero cuando yo predico la palabra de Dios, voy a predicar lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo no voy a complacerle el oído a nadie. Escúchenme, hermanos, mucha gente no sabe que eso que le enseñaron era malo y que eso no era bíblico. Hay gente que no sabe que esto que les enseñaron no es bíblico. ¿Cómo es posible que a una persona llena, comprada, lavada por la sangre de Cristo le quieren estar haciendo liberación en una iglesia? Bolsitas de vómito. Ok, está bien. Ochun, te hablo a ti ahora. Espíritu de los collares, sube ahora. Ahí va a salir ahora. Todo, levanten toda la mano, que aquí está la gloria de Dios. Demonio de los collares, mira, ahí viene un pedazo más. Ahí viene, mira, demonio. Roja, muévete, Roja. Demonio de los collares, suéltalo ahora. Hay que levantar la mano más fuerte. No quiero que nadie aplauda todavía. La distorsión no llega de abajo hacia arriba, hermanos, llega de arriba hacia abajo. Este evangelio de la irresponsabilidad que hace que los hombres digan, no, la culpa no es mía, es la culpa de los demonios, es del diablo. Hace que los hombres dependan del hombre y que el hombre que está en la punta de la pirámide se mantenga allá intocable, impoluto. Y para poder llegar a poder formar parte de un grupo de servicio, usted tiene que verse las agatas para poder llegar hasta allá y escalar dentro de la dura y difícil escalera que hay ahora a lo interno de algunas de nuestras iglesias, no todas. Todavía hay pastores que huelen a oveja. Aleluya. Como el Dios hombre, el Cordero de Dios, por sus pies entrarían a la santa ciudad, ahora como el Dios hombre, como el Cordero de Dios. A mí me enseñaron de otra manera y me gusta más de la otra manera. Me gusta pelearme con 50 demonios todas las noches y agarrar mi cuarto de tinglado para que mi esposa vea que yo soy un hombre de unción, una mujer de unción, un hombre de poder, un hombre que hace bajar fuego del cielo, un hombre que está cerca de ser llevado por un carro de fuego. Entonces nosotros hemos caído en un deporte a lo interno de la iglesia que es quien demuestra más unción, quien demuestra más poder, y nos preocupamos mucho más por eso que por el conocimiento de la palabra. Sin embargo, la palabra de Dios no dice que mi pueblo pereció por falta de unción y poder. No, la palabra de Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La palabra de Dios no dice que le faltó unción, que le faltó poder, que le faltó A, B. No. El pueblo, dice la Escritura, que fue destruido por falta de conocimiento y porque desechan el conocimiento.
El conocimiento se desecha, se menosprecia. No me gusta eso que predica el hermano. No me gusta que me estén corrigiendo. A mí me gusta el otro asunto, hermano. A mí me gusta cachetearme con demonios. Me gusta reprender y me gusta tratar al diablo como que está conmigo. Me gusta tratar al diablo como que él me está escuchando. ¿Pero por qué, hermano? Porque por fe, y lo espiritualizamos, por fe, le llega al diablo mi declaración de poder. No, usted está tratando a Satanás como omnipresente y usted le está delegando autoridad y poder a los demonios. Pero eso es el formato que nos enseñaron. Hermano, muchos de nosotros no tenemos al 100% la responsabilidad del formato que se nos enseñó. Hermano, mucha gente creció en el evangelio conociendo eso. ¿Cómo alguien va a decir que o va a sentir que está mal si usted nació y creció con eso? Usted llega a China y usted le pregunta a la gente cómo están. La gente va a decir que bien, trabajando, produciendo en las maquiladoras, en las fábricas, haciendo toda clase de chéchere barato para las potencias, y ellos se ganan la vida así. Cuando nosotros sabemos que en China hay una dictadura, está el comunismo, el socialismo, la esclavitud por la gente, no hay libertad religiosa, no hay derechos humanos, se obliga el culto, incluso al líder de ese país se le tiene que rendir culto obligatorio, aún en la mayoría de las iglesias llamadas evangélicas en China. Pero si usted le pregunta a un chino, él dice, todo está bien aquí. Aquí todo está bien. En nuestras iglesias pasa igual. Muchas personas crecieron en el evangelio que conocen, que creen que eso es bíblico, que creen que eso es ordenanza de Dios, o que creen que se trata de nuevas revelaciones que le permiten al hombre de Dios añadirle formatos a cosas que no están establecidas en las Sagradas Escrituras. Gente que creyeron que pueden incluírsele al evangelio nuevas añadiduras, nuevas revelaciones, sistemas nuevos, formatos nuevos, nuevas unciones, nuevos mover del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios nos advierte de hombres que vendrían y entrarían para corromper el rebaño, para trasquilar el rebaño, y la propia palabra del Señor, en palabras de Jesús, advierte de esta infiltración. Hermano, todo lo que hemos venido tratando aquí, de batalla con sabiduría, tiene un actor intelectual y no es Dios. Todos los temas que venimos tratando aquí de darle balance, de presentarle a usted criterios bíblicos, no es la doctrina del maestro Juan Carlos, no es mi doctrina, hermano. Se trata de la palabra del Señor. Se trata de lo que dijo Jesús. Se trata de lo que hicieron los apóstoles. Se trata de lo que advierte la palabra del Señor. No es un evangelio según el maestro Juan Carlos, ni nadie que se considere un hombre de palabra de Dios. Ya yo no quiero ni siquiera usar el término sana doctrina, varón Gustavo y varón Octavio. Ya yo no quiero ni usar mucho sana doctrina, porque es una banderita bastante fácil de usar. Y bueno, por ahí pues a veces nada más es como una bandera. Todo hombre de palabra, mejor vamos a decirlo así, ¿verdad, siervo? Todo hombre de palabra de Dios, que su fundamento es las Sagradas Escrituras, hermanos, tenemos que comprender que el evangelio de Cristo, cuando el canon se cierra, no se deja arbitrariamente libre, abierto para que usted le añada o usted le quite. Hermano, la mayoría de las cosas que nosotros tocamos y hablamos aquí en todo el desarrollo de esta serie son añadiduras y malas interpretaciones y otras infiltraciones directas de espíritus de error. La responsabilidad de lo que viene ocurriendo en nuestras iglesias, que ha traído
terribles consecuencias en la materia de la llamada guerra espiritual, donde la gente no conoce después la palabra paz y tranquilidad. Ya no se pueden acostar en sus camas y decir en paz me acostaré y asimismo dormiré. Entraron en una distorsión de lo que es resistir a Satanás para que él huya. Se entró en una distorsión donde se desconoce la obra poderosa del Espíritu Santo en nosotros. Aquí aclaramos el tema de los ángeles, el tema de los demonios, el tema de las operaciones de Dios. En todas estas cosas las hemos venido hablando. Pero nuestro Señor Jesús advierte desde el profeta Ezequiel que habrían pastores asalariados que no guardarían el rebaño, que permitirían que los lobos rapaces entraran. Ya había una advertencia porque los primeros pastores en descuidar el rebaño, la tarea de Dios fue la nación de Israel, el sacerdocio de Leví, los hombres responsables de darle al pueblo de Israel, a la nación de Israel, la seguridad en la palabra, en las promesas, perdieron el norte. Pastores que se corrompieron. Por eso que cuando Jesús le dice a los fariseos, yo soy el buen pastor, está haciendo referencia al profeta y diciéndoles a ellos lo que ustedes no hicieron, yo sí lo voy a hacer en el nuevo pacto. Nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 15, hace una gran advertencia trascendental. ¿Qué es eso de trascendental, maestro? Que es una advertencia para ese mismo momento, pero que llegaría hasta el fin de los tiempos. Mateo 7:15 dice Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Acuérdense que los falsos profetas tienen un vestido y ese vestido se ve bonito a la vista, noble a la vista, blanquito, pero por dentro son lobos rapaces. 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos, da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y para confirmar que esta palabra dicha por nuestro Señor fue trascendental, avanzaría. Ubíquese en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, versículo 29, hablando el perito arquitecto, el que portó el fundamento que haría de la iglesia un edificio de coyunturas hasta que llegáramos a la plenitud de Cristo. Muchas personas desconocen el ministerio paulino. Pablo dice en Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mi partida, hermanos, muy poco después de esto, Pablo estaba siendo literalmente entregado, estaba dispuesto a morir, etcétera, etcétera. Pablo aquí no está diciendo cualquier cosa. Esto es como la profecía de Jacob en Génesis 49, como el cántico de Moisés en Génesis 32. Las palabras finales de un hombre asignado por Dios, un hombre marcado por Dios, usted no las puede descuidar. Son palabras de despedida, palabras finales. Repito el versículo 29 de Hechos 20, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Escuche bien, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Escuche, hermano, le voy a decir algo con mucha sinceridad. Esta es una parte que en la enseñanza y en la predicación, para mí, en lo personal, hay como una especie de misterio. ¿Por qué hay un misterio aquí para mí? No es porque no lo conozca. Quiero catalogarlo así. Yo quiero catalogarlo así. ¿Por qué, hermano? Explíqueme esto. Yo necesito entender esto. ¿Cómo así? Los dos textos que yo le acabo de leer, tanto en palabras de Jesús,
Mateo 7:15 y Hechos 20:29, donde Jesús hace la advertencia de los lobos rapaces y que Pablo también la corrobora diciendo que es trascendental. Y todas las cartas, casi ninguna deja de advertir de los falsos profetas y falsos maestros, algunas más fuertes que otras, como lo vamos a ver. Pero ¿por qué esto representa una especie de incógnita para mí? Incógnita que conozco la respuesta, pero no deja de maravillarme. Le voy a decir por qué. En esta parte de una enseñanza, no logro asimilar completamente por qué esta parte de la palabra la iglesia no la entiende. ¿Sabe? Me da una impresión de oídos adormecidos cuando se habla de falsos profetas y falsos maestros. Cuando yo hablo de esto en una enseñanza, una predicación, da la impresión de que en ese momento hay oídos tapados. Fíjese que esto es como la mantequilla. Cuando se habla de falsos profetas y falsos maestros introducidos, como lo acabamos de leer, hermano, da la impresión de que la gente, esta parte dice, sí, pero no. Porque todos los hombres que yo veo predicando me parece que son buenos. Todos los hombres que yo veo en un púlpito me parece que son buenos. Yo no veo lobos. Me da la impresión de que el pueblo de Dios dice, yo no veo lobos. ¿Sabe? Da la impresión de que el pueblo de Dios le está diciendo mentiroso a Jesús y a Pablo al mismo tiempo. Da la impresión de que esa palabra no se cumple, no se cumplió y no se seguirá cumpliendo. Yo le puedo predicar de fe, de prosperidad, le puedo predicar de abundancia, de todo lo que usted necesita, pero cuando yo le menciono esto, parece que Pablo y Jesús se equivocaron. Por eso estoy haciendo un énfasis, porque muchos de los que escuchan y ven parecen ignorar que nuestro Señor advierte de lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. El apóstol Pablo es más detallado. Dice que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos. En una de las pequeñas cartas de Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros hubiesen permanecido con nosotros. Toda la palabra de Dios advierte de esto. Hermano, escuche, si el maestro de maestros, el Rabí Santo, nos está diciendo en Mateo 7:15 que los falsos profetas que vendrían no traerían una marca y un letrero en la cabeza que dice yo soy un falso profeta. Ellos no traerían una gran cartelón como cuando te buscan en el aeropuerto y dicen señor fulano de tal, aquí el letrero, para que usted sepa la compañía de turismo o quién lo va a retirar en el aeropuerto. No, los lobos rapaces no traen letreros de lobos rapaces. Los falsos profetas no traen grandes letreros. Ellos traen un vestido de oveja, una apariencia de piedad. Ellos son frutos malos porque son árboles malos. ¿Cómo se le hace comprender al pueblo de Dios que dentro del evangelio también habría una degradación y una corrupción que la palabra de Dios le llama trigo y cizaña? La incapacidad de nuestros hermanos de asimilar esto, hermanos, es lo que hace tan difícil que una enseñanza como Batalla con Sabiduría, yo le pueda mostrar a usted por la palabra que hubieron cosas mal enseñadas, mal adoctrinadas, doctrina de hombre, doctrinas de error, catolicismo romano, cuánta cosa se metió. Entonces, la persona que viene escuchando y no conoce mi gracia, fácilmente dice soberbio, altivo. No me gusta ese hombre. Lo escucho, pero no es que me cae bien. Yo voy porque me invitaron, pero no es que ese negro me cae muy bien. Suena un poquito altivo.
Sí, señor. No, usted no sabe, usted no comprende la tarea de un atalaya de Dios. Usted no comprende la tarea de un hombre que arde en celo santo por la verdad de la palabra del Señor. Porque yo comprendí que los lobos rapaces, hermanos, no traen letreros diciendo yo soy el lobo rapaz. Pablo dice, de entre vosotros mismos. Batalla con sabiduría que hizo en esta serie, siervos, mostrar por la palabra de Dios cositas que no se habían adoctrinado bien. ¿Quién gana aquí? Hermanos, ¿quién gana con una doctrina que yo le llamo, hermano, la doctrina de la irresponsabilidad? La llamada guerra espiritual que nosotros hemos venido tratando de ajustar un poquito, hermanos. Yo le llamo la doctrina de los irresponsables. Claro, yo le tengo que explicar por qué yo estoy diciendo esto. En esta doctrina de la guerra espiritual sin sabiduría, hermanos, y por eso este es el cierre. Hay un actor intelectual, y créalo o no usted, le cueste a usted tragarse esta verdad o no. Satanás es el actor intelectual de los desvíos, donde todo lo que ocurre alrededor suyo, de su casa, de su trabajo, de su ministerio, todo lo malo, lo negativo, es responsabilidad de los demonios y del diablo. ¿Sabe por qué eso yo le llamo la doctrina de los irresponsables? Porque es fácil para usted, es fácil para mí, que cuando yo no tengo dominio propio, de que cuando yo no vivo una vida en perfecta comunión y santidad, es fácil que cuando alguien cae, seducido por sus propias concupiscencias, es muy fácil y muy sencillo atribuirle dicha caída, dicho tropiezo a Satanás y a los demonios. ¡Qué sencillito! Quitarse de encima la responsabilidad. No, hermano, fue un demonio. No fui yo, hermano. Fue un demonio. Fue el diablo. No, hermano. No es el diablo. La palabra de Dios. Esta es la doctrina de la irresponsabilidad que le conviene al diablo, porque tú no te haces responsable de tus actos. Tú no te haces responsable de tus tropiezos. Hermano, si usted tropieza, hágase responsable. Fui yo, fue mi carne. Tengo que mejorar, tengo que menguar, tengo que ir a la intimidad, tengo que buscar la santidad, tengo que meterme con Dios, me tengo que casar, tengo que hacer algo, pero yo tengo que acomodarme porque se trata de mi responsabilidad. ¿Qué dice la palabra del Señor? Manifiestas son las obras de la carne, que son, lo dice Gálatas capítulo 5, hermano. Gálatas capítulo 5 no está hablando de demonios, y hoy nos hubiese gustado traer un video. Dice la palabra del Señor en Gálatas 5:16: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que no quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Hermano, yo no, lo que voy a leer aquí no dice demonios, dice obras de la carne. Yo no veo aquí la palabra demonios ni espíritu por ningún lado. Escuche bien, plena revelación paulina. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, y la mayoría de esos pecados
Ahí están todos, ¿ah? Los de la carne, los de la cintura para abajo y los que están en el corazón, porque a Dios no le cae a nadie adelante, a Dios nadie le coge charcot. No, con Dios no hay charcot. Usted no le coge charcot a Dios. A Dios nadie le coge charcot. Envidias del corazón. Iras del corazón. Contiendas del corazón. Celos del corazón. Pleitos del corazón. Y también están homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Escuche bien. La promoción extrema de la guerra espiritual produjo en la iglesia un evangelio de irresponsables. Produjo en la iglesia un evangelio de vagancia, donde yo no me hago responsable. Fue el diablo, fueron los demonios. Hace poco, escuchando un famoso predicador de República Dominicana, muy querido, muy amado, ¿sí? Uno que dice, sigo paro. Uno que dice, sigo paro. Usted sabe, ¿ah? Sigo paro. Decía este amado pastor, que lo bendecimos en el nombre de Jesús, atacando a las mujeres, que las mujeres y la vestimenta de las mujeres, que si las mujeres, que la falda. Pastor, usted está hablando de su propia codicia, de su corazón. Usted está hablando de lo que usted tiene debilidad y trata de disimularlo, señalando que las mujeres, diciendo que esta mujer que fue codiciada por David, si ella no se baña desnuda, David no cae en pecado. Mira tú, que si la mujer del soldado no se baña desnuda, David no cae. Yo no sé cómo se iba a bañar la mujer, al menos que se bañara con ropa. Yo no sé. Se tenía que bañar con ropa para que David no le vinieran las cosas que le vino a David. Atribuyéndole a las mujeres y su vestimenta la caída de los hombres de Dios. Hermano, el hombre que cae, cae por su propia concupiscencia. El hombre que cae, cae por su propia carnalidad. El hombre de Dios que está predicando en un altar y una faldita le mueve el piso, el que se tiene que examinar es el pastor de la iglesia. Pero es más fácil agarrar la Biblia a las mujeres por el peinado, los vestidos, que la faldita. Deja que la gente venga a Cristo y que el Espíritu Santo vaya haciendo la obra. Ver una mujer en el altar ministrar o predicar en una condición de vestimenta decorosamente es literalmente poner a varios hombres a pensar en ella. Y el mensaje que ella está dando ya no es una bendición, porque ya esos hombres ni la están mirando, ni están oyendo. ¿Qué me importa que ella está hablando de Dios? Yo lo que estoy mirando cómo está, cómo se mueve, cómo está vestida. Sigo paro. Hoy en día las iglesias están por un David ocioso y una Jezabel paseándose. Betsabé paseándose. Si Betsabé no se baña desnuda, el rey no la ve. Y no. Pero es más fácil agarrar la Biblia a las mujeres por el peinado, los vestidos, que la faldita. Deja que la gente venga a Cristo y que el Espíritu Santo vaya haciendo la obra. Pero muchas veces comienzan a echarle la culpa a las mujeres. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Santiago? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Santiago. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, escuche bien, no son los demonios, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Es decir, Dios no cede ante la provocación. Eso es lo que quiere decir el texto original allí. No tiene que ver con la tentación del hombre. Cuando habla aquí de la tentación, que Dios no puede ser tentado, es que Dios no accede ante la provocación. Ni tienta a nadie, versículo 14. Sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido
Entonces, las concupiscencias que tienes tú mismo, después que han concebido, dan a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Yo no vi aquí la palabra demonio por ningún lugar. Entonces es fácil que yo como pastor empiece a atacar las faldas, que empiece a atacar el maquillaje, que los pantalones. Si es tu propia concupiscencia la que te está carcomiendo, si tú estás clarito de lo que tú eres, lo que eres en Cristo, lo que puedes en Cristo, tu lugar en Cristo, usted busca la forma de exhortar a esa hermana, pero no le eches la culpa a la mujer de David ni a las mujeres que están en un proceso en la iglesia buscando la transformación que solo viene por el Espíritu Santo, no la traen los hombres. La transformación de los hombres y las mujeres la hace el Espíritu Santo de Dios. Pero es fácil decir que si la mujer no se baña desnuda, David no cae. Pero había que bañarse con ropa entonces, yo no sé. Si David hubiese estado firme, se hubiese podido hacer lo que quiere esa mujer. ¿Ah? Si no, pregúntenle a José. ¿Qué hizo José con la mujer de Potifar? Salir huyendo, sin ley, sin espíritu, sin palabra. José dijo, yo no le puedo hacer esto a mi Dios. Y no había ley. No había nada. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo en cuanto a las concupiscencias y a la fornicación? Huye, 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 huye. Pero el evangelio de la irresponsabilidad de nuestras iglesias están enseñándole a la gente, no es culpa tuya, hermano. No es culpa tuya, son los demonios. Tranquilo, tú tranquilo, siéntate ahí. No te preocupes, hermana, tú eres buena. Tú eres bueno, hermano, tú eres un hombre de Dios. Tu problema son los demonios, una tentación del diablo. Hay que reprender al diablo. Vamos a atar al diablo. Vamos a reprender los demonios. Hay que hacerte liberación. Búscame la bolsita para que vomite. ¿Dónde está eso en la Biblia? La bolsita del vómito. ¿Dónde Pablo hizo eso? Respeten el evangelio de Dios. Respeten el evangelio de Dios. Son una falta de respeto, unos irresponsables, diciéndole a cristianos que tienen que estar espantando demonios y que tienen que estar vomitando porquería. ¿Dónde está eso en la Biblia, señores? Y la gente con las bolsitas del vómito. Mujeres que ya fueron selladas y compradas por la sangre de Cristo. Hablan en lengua, profetizan y se creen el cuento de que un pastor le dice que ella tiene demonios. Escúcheme, hermano. Escúcheme, hermana. Cuando usted vaya a una iglesia y usted ya es una mujer de Dios, usted es un hombre de Dios, escúcheme bien, y alguien le quiere hacer liberación, quítele la mano. Quítele la mano. Dese a respetar, dígale, yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el dueño de la morada y no comparte la morada. Si usted me quiere exhortar, exhórteme usted. Lléveme a la oficina. Exhórteme usted. Hábleme usted. Si usted cree que yo estoy en un mal paso, yo estoy dando un mal testimonio, exhórteme, usted es pastor. Pero no se la dé de espiritual. En el púlpito, dice profetizando porque se enteró de los bochinches que hay en la iglesia. Porque la que tiene la falda más larga también tiene la lengua más larga. Que la iglesia se corren los bochinches, le llegan al pastor, entonces el pastor en un culto se la da de espiritual y quiere profetizarte. Sí, porque tú. Sí, porque tú. Pero es que le llegó el oído el bochinche. Entonces se la quiere dar el profeta. Con bolsitas del vómito. Deme un versículo bíblico donde el apóstol Pablo, uno de los grandes apóstoles de que están registrados en la palabra de Dios, andaba por ahí haciendo que la gente vomitara las porquerías o vomitara los demonios. Respeten el evangelio de Cristo, el evangelio santo y puro. A los apóstoles del Señor no se les dijo que hicieran como le da la gana. Pero el evangelio de la irresponsabilidad, fomentado por ellos mismos,
Los mismos que causaron los desvíos. No es que esto viene de abajo, no. Escuche. Esto no viene de abajo para arriba, no, escúcheme. Oveja de Dios. Escúcheme. Yo se lo dije. Mucha gente que está en China no sabe que eso es una ciudad corrupta, atea y comunista. Mucha gente en la iglesia del Señor no sabe dónde crecieron. Usted creyó que era así, pero ese no es el evangelio de la Biblia. Usted es oveja, hermano. Yo lo que quiero es que usted despierte, que usted se avive, que usted no se deje engañar. Yo no tengo aquí nada en contra de nadie, pero prefiero que me llamen altivo, soberbio, de lo que les dé la gana, digan lo que les dé la gana. Pero cuando yo predico la palabra de Dios, voy a predicar lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo no voy a complacerle el oído a nadie. Escúchenme, hermanos. Mucha gente no sabe que eso que le enseñaron era malo y que eso no era bíblico. Hay gente que no sabe que esto que les enseñaron no es bíblico. ¿Cómo es posible que a una persona llena, comprada, lavada por la sangre de Cristo le quieren estar haciendo liberación en una iglesia? Bolsitas de vómito. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A los hombres de Dios, cuando la palabra se entregó, hermanos, nada de lo que está escrito por el gusto, hermanos. Nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos. Vaya conmigo a Tito, a la carta a Tito, del apóstol Pablo a Tito, por favor. El problema no viene de abajo para arriba, el problema viene de arriba para abajo. La infiltración vino de arriba hacia abajo. Yo le voy a dar un poquito de historia de cómo esta infiltración llega, hermanos, llega a la iglesia, llega a Latinoamérica, llega a nuestras congregaciones. Y muchas de estas cosas que entraron, que usted cree que son buenas, usted cree que son normales, porque usted está como en China y creen que allá todo está bien, no son normales, no son bíblicas, no pasan el escrutinio de la palabra del Señor. La responsabilidad viene de arriba para abajo y hay un actor intelectual, el enemigo de las almas, que quiere hacerte creer que tú no tienes la culpa. No, la culpa es del diablo. La culpa es de la hermanita que se pone la falda corta. La culpa es de los demonios. Y yo tranquilo, chileando. Gloria a Dios, aleluya, grito de júbilo, grito de guerra, fuerte el aplauso para el Señor. Pero la responsabilidad mía ya no es mía, es del diablo, es de los demonios. A liberar a la gente que ya fue libre en Cristo, a liberarlos. La palabra de Dios dice en la carta a Tito, uno de los más poderosos discípulos del apóstol Pablo. Me gusta cómo Pablo saluda a Tito en Tito capítulo 1 versículo 4, diciéndole verdadero hijo en la comunión fe. Hermano, hay gente que son verdaderos hijos y verdaderos hermanos y hay gente que no. Hay gente que están ahí pero viendo esperando cuando tú te caes, porque son los primeros que te van a meter la pedra en la cabeza. Hay gente que está esperando es que tú te caigas para decir, ahí ve, yo sabía, ve, ahí está, yo sabía. Hay verdaderos hijos en la fe y verdaderos hermanos. Haga filtros, hermano, haga filtros, aunque le digan lo que quieran. Tito capítulo 1 versículo 5. ¿Cuál es la causa, la razón de ser de la carta? Por esta causa. ¿Cuál es la causa, Pablo? Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Aquí había una terrible infiltración. La ordenanza del apóstol Pablo, cuando se habla del obispado y Tito como obispo, en el versículo 9 dice retenedor de la palabra. Escuche bien lo que dice el versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal cual ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza
enseñanza y convencer a los que contradicen. Escuche bien, hermano. En este versículo 9 de Tito capítulo 1 se comienzan a establecer los patrones y puntos de que la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios no admite novedades. No, la palabra de Dios no admite nuevos sistemas ni nuevos métodos. La palabra de Dios, en palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu, en palabras de Jesús, dice que la palabra fiel se retiene. Se retiene. Hermano, cuando usted le enseñan algo bueno, un fundamento sólido, no deje que nadie lo vuelva a confundir. No deje que nadie lo confunda y le lleve por vientos de doctrina. Eso es ser buen retenedor. Que un buen fundamento no se puede y no se debe desechar. Pablo le dice a Tito que sea uno de los principales requerimientos del obispado, que sea retenedor, que no se le olvide lo que está escrito, que no se le olvide la buena enseñanza. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Hermano, mire, en nuestras iglesias hay que volver a decirle al pueblo que no existen nuevos énfasis, que no existen nuevos sistemas de crecimiento, que la iglesia cómo crece, y el 12 del 12 del 12 del 12 del 12, y el requete 12, y encuentro, preencuentro y superencuentro, y pacta y siembra y hazme rico. No existe, hermano, nuevos énfasis. La palabra de Dios enseña fiel, tal cual ha sido enseñada. ¿Qué es lo que ha traído este evangelio de la vagancia, donde se le culpa al diablo y a los demonios? Que se han extraviado de la verdad. Se han extraviado de la verdad. Un evangelio distorsionado. Un evangelio diferente. Un evangelio que no se ajusta a la verdad de Dios. Escucha, hermano, mucha gente confunde en esta gracia y las cosas cuando se corrigen. Cuando usted ve la carta a Tito, en el capítulo 3, da la impresión de que hay una contradicción. En el versículo 2, Tito capítulo 3, versículo 2, habla de no ser pendencieros, de no difamen, sean amables, mostrando mansedumbre con todos los hombres. Da la impresión de que aquí hay una contradicción. Tito 3:9 dice, pero evita las cuestiones necias y de genealogías y contenciones, evita discusiones. No. No se está hablando de que no hay que contender ardientemente por la fe. Pablo aquí está hablando de que Tito no se tiene que entretener discutiendo cosas necias con los judaizantes. Cuando nosotros hacemos esta tarea para la gloria del Señor, no se comprende, hermano, que se trata de una ordenanza. Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, repróbados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, toda la infiltración viene a causa de que se contaminó, se corrompió el orden establecido por Dios. Se perdió el fundamento fiel, el fundamento tal cual se enseñó. Se comenzaron a crear órdenes jerárquicos dentro de nuestras iglesias, donde los hombres olvidaron los mandamientos que dejó aquel que lavó los pies de los apóstoles.
Cuando Jesús dijo a los apóstoles que los reyes y los gobernantes ejercen autoridad sobre ellos, mas entre vosotros no será así. El que quiera ser el mayor entre vosotros tiene que hacerse como el menor y servir. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Mateo capítulo 20, del 20 en adelante. El fundamento de la iglesia era del presbiterio, del conjunto de ancianos, donde todos tenían la misma capacidad de decisión. Todos opinaban, todos decidían. El evangelio establecido por el Señor no es piramidal, no es vertical, es horizontal, con un edificio que crece junto y que la piedra del ángulo es Jesucristo y los profetas, hermanos. Cuando la gente saca de contexto, cuando dice la palabra de Dios, él mismo constituyó algunos apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas, se les olvida volver un capítulo atrás y darse cuenta cuál es el orden de ese fundamento. Cristo, los apóstoles y el edificio que se sigue continuando arriba, pero se saca de contexto cuando dice que él mismo constituyó. Para la apostolitis que tenemos hoy en día, que se desató. Los hombres que están en eminencia, escuche bien, hermano, usted que vive en el evangelio de China, donde usted cree que las cosas son todas como se les enseñaron, algunas de ellas, estoy hablando de batalla espiritual, de guerra espiritual, de batalla con sabiduría, no estoy generalizando. En este tema, en esta materia, hay cosas que se enseñaron mal. ¿Sabe por qué se enseñaron mal? Porque habían hombres que necesitaban eso. ¿Usted sabe que habían hombres que necesitaban eso? Que los que están en eminencia necesitaban verse así. Ellos necesitaban que usted los viera así. Ellos necesitaron agrandar sus nombres, adoptar títulos que ya no corresponden para este tiempo, para esta dispensación, para esta etapa de la recta final. La corrupción, la degradación en estas materias, donde hay un evangelio irresponsable, donde la culpa la tiene el diablo y los demonios, le conviene a los jerarcas, le conviene a los que están en eminencia. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted esté lleno del Espíritu Santo, su nombre está escrito en el libro de la vida, usted está sirviendo, usted tiene dones, ellos necesitan que usted crea que usted todas las noches necesita del toque de ellos, de que usted dependa de ellos y no de Jesucristo. Ellos necesitan sentir que las ovejas no pueden sostenerse sin el toquecito del apóstol, sin el toquecito del profeta, sin la profecía diaria del profeta que te diga qué es lo que va a jugar mañana. El evangelio ahora parece el horóscopo. La gente todos los días quiere el horóscopo profético. Horóscopos proféticos, que queremos saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, qué va a pasar el año que viene. Se ha vuelto un relajo el don de la profecía, donde se ha vuelto esto un relajo que parece el horóscopo. Todo el mundo quiere palabra de profecía. Cuando llegan los profetas a las iglesias, está la gente cazando profecía. La primera fila está la gente que le está dando la cosa porque ya quieren que el profeta les diga la profecía. Están ahí mostrando que le están a punto que le da la cosa porque el profeta le diga: a ti te dice el Señor, te va a dar las naciones, tú y tu familia, tú y tu casa. Se volvió un relajo. Mire, hermanos, muchos de nuestros concilios fueron cómplices de las infiltraciones. ¿Quién le ha enseñado a la iglesia que la infiltración del llamado G12, el modelo de Jesús, que hace encuentros, preencuentros y reencuentros, que es un virus, un cáncer que se metió en la iglesia, que genera mucho dinero? Por eso no lo pueden sacar, porque se les cae el negocio, se les cae todo. No pueden sacar ese sistema ahora. ¿Por qué no le dicen a usted con fecha y nombre? Fecha y nombre. 1932. No, 1928. En el 32 ocurrió otra cosa.
1928, un monje jesuita llamado, apúntelo para que usted lo busque en San Google, un monje jesuita católico llamado José María Escrivá de Balaguer. María Escrivá va a pegar. José María Escrivá de Balaguer. Este hombre creó una organización llamada el Opus Dei y en ese mismo año creó una segunda organización con el objetivo de infiltrarse en la iglesia protestante, antes llamada la iglesia luterana, antes llamada la protesta de Lutero, los protestantes de Lutero. Roma nunca los olvidó, Roma se preparó, se entrincheró y buscó la manera de infiltrarse dentro de la iglesia protestante con el anzuelito de la avaricia, del crecimiento y de la prosperidad. Y ese anzuelo fue lanzado a Estados Unidos, donde mordieron los peces más gordos. Y en Latinoamérica, de Colombia para arriba, los peces más gordos mordieron el anzuelo. Lo que se llamaba Opus Dei y lo que se llamaba G12 empezó a ramificarse y se comenzó a llamar el modelo de Jesús. Nombre y apellido, el fundador de ese movimiento no fue un evangélico, fue un jesuita católico llamado José María Escrivá de Balaguer. ¿Quién le dice eso a la iglesia? ¿Quién le dice esa verdad a la iglesia? ¿Quién le dice la verdad a la iglesia que no hubo más apóstoles en toda la historia de la Reforma, ni antes de la Reforma? No hubo un Wesley, no hubo un Spurgeon, no hubo un Hus, no hubo un Juan Calvino, no hubo un John Knox, no hubo ninguno, no hubo un Pedro Baldo, no hubo Juan Hus, no hubo un Lutero, ninguno de esos hombres que arrastraban masas, ninguno de ellos se llamó apóstol. Cuando Juan muere en el año 100 después de Cristo y establece un concilio, no volvió a juntar 12 más, sino que Juan establece a un hombre llamado Policarpo como principal en la iglesia de Jerusalén. No, hermano, es que nosotros estamos hablando con base histórica y base bíblica. Y vamos a dar una enseñanza completa de pe a pa el tema del apostolado, la vigencia o no del apostolado. Esto es solamente un detalle de lo que hay en esa enseñanza. Un detalle, no hay registro histórico desde Juan, nunca hubo más apóstoles. ¿Usted sabe en qué año murió el apóstol Santiago? En el 44 después de Cristo. No hay registro bíblico de que hubo un concilio para volver a reemplazar al que se perdió, al que murió, al que partió con el Señor. Los apóstoles iban falleciendo, no había concilio para reemplazar a esas columnas que caminaron con el Señor. No hay registro. Y este dato histórico, para que usted lo tenga muy, muy vigente. No hay datos históricos de apóstoles hasta el año 1991. En los Estados Unidos de América se levanta un movimiento por un hombre llamado Sir Peter Wagner. Peter Wagner, usted lo busca y lo va a encontrar. Cuando usted busque el nombre Peter Wagner, va a encontrar una foto de un hombre que se parece al coronel Sanders, se parece al de KFC, idéntico, parecen hermanos. Ese hombre fundó un instituto internacional que se llama hasta el día de hoy la Nueva Coalición Apostólica Internacional. Y a partir de ese año, todos los hombres que tenían alguna preeminencia en los países como los nuestros se suscribieron a esa coalición.
tomando el nombre y el título de apóstol, porque era la moda, porque nadie se podía dejar, nadie se quería dejar. ¿Estos datos históricos se lo van a predicar en una iglesia? No. ¿Es mentira? Vaya a buscarlo. Si es mentira, sencillito, pero no se lo van a predicar, porque esto da vergüenza, esto da pena. Porque ahora no hay pastores, nadie quiere ser pastor, nadie se quiere dejar de nadie. Y ahora yo le voy a decir por qué estamos como estamos, hermano. Porque estos hombres que se inventaron métodos nuevos, hombres que no obedecieron lo que está escrito, que la palabra de Dios es hasta donde se cerró el canon y que la palabra de Dios se tiene que predicar y exhortar tal cual ha sido enseñado. Estos hombres que adoptaron estos títulos, escuche, convirtieron el evangelio de Cristo, que era un evangelio horizontal, donde el propio Pedro, varón de Dios, usted que está aquí viendo y que lo va a ver, niégueme que el apóstol Pedro dijo: yo anciano entre vosotros, niéguemelo. Que el apóstol Pedro, columna, respetado por todos, aún por el apóstol Pablo, el apóstol Pedro dijo: apacentad la grey de Dios que está entre, no debajo de vosotros. No por la fuerza, no como teniendo señorío de la grey, sino siendo ejemplo de la grey. Siervo, dígame, ¿eso está o no está en la Biblia? Yo le hago la pregunta, ¿está o no está en la Biblia? ¿Está o no está? ¿Sí? Sí está, ¿verdad? ¿Y quién era ese? ¿Quién era ese hombre? Benijín. Estarán en tu ministerio en Guatemala. En Guatemala. ¿Ah? No. Ese no era ningún apostolobo. Ese sí caminó con el Señor. Ese sí lo vio. Ese sí lo vio decirle al mar: calla y enmudece. Ese sí lo vio, hermano. Levantar a Lázaro. Ese sí lo vio, hermano, hacer los milagros al hombre de la mano seca. Le dijo: estira la mano. Ese sí lo vio. Y ese apóstol dice: yo, anciano entre los ancianos. Yo, anciano entre ellos. El apóstol Pablo, ¿qué decía? Yo no merezco ser llamado a... ¿Qué decía Pablo? Yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Cuando Pablo quería hablar de su experiencia traspuesto al tercer cielo, no decía ni su nombre. Segunda de Corintios, capítulo 12, 1-4. Conozco un hombre. Y está hablando de él. Conozco un hombre. En el cuerpo no lo sé, en el espíritu no lo sé. Fue traspuesto hasta el tercer cielo. Le fueron reveladas cosas tan inefables que le son imposibles a un hombre. A tal hombre conozco. ¿Cuál es ese hombre, Pablo? ¿Cuál es ese hombre? Dime el nombre. No puedo decir. ¿Por qué? Porque es que estoy hablando de mí. Pero di que eres tú, ¿no? No puedo decir que soy yo. ¿Por qué? Porque es que yo no quiero exaltarme a causa de mis revelaciones. Por esas revelaciones, el Padre me puso un aguijón para que no me enaltezca. Ah, entendí, Pablo, ya entendí. Esos son los verdaderos hombres apóstoles de Dios, humildes. La distorsión del que lavó los pies de ellos y le dijo a Pedro: no entiendes ahorita, Pedro, no entiendes. Ahorita tú no entiendes, pero después vas a entender. Tranquilo, Pedro. Si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Lávame todo, lávame todo. Cuando el evangelio, hermanos, comenzó a ser piramidal, estamos aterrizando, comenzó a ser piramidal, no horizontal de yo anciano entre vosotros, piramidal. Comenzaron las distorsiones. Comenzaron las añadiduras. Comenzaron las infiltraciones. El daño no fue de abajo para arriba. Las ovejas viven como en China. Las ovejas evangélicas viven como en China. Piensan que el comunismo es normal. No, hermano, no, esto no es normal. Sal del evangelio de China. Aunque tú creciste en el evangelio, esto no es normal, hermano. Las distorsiones llegaron.
Porque estos hombres que estaban en jerarquías, que estaban en eminencia, necesitaban mantener esa hegemonía de que el pueblo sienta que depende de la unción de un hombre, cuando nada más dependemos de la unción del Santo por el Espíritu Santo enviado del cielo. Lo único que usted depende es de la palabra de Dios y de la unción del Santo. Los hombres de Dios se respetan, se honran con todas las formas habidas y por haber, pero yo le tengo que mostrar el origen del cáncer. Si yo abro la herida y la veo y digo, me parece que tiene salvación, yo como cirujano pienso que ese cáncer que está ahí, bueno, se puede quedar allí. Cerremos esto porque no pasa nada, que se quede allí. Si yo como cirujano hago eso en una operación, yo soy acusado de negligencia médica antihumano. El cirujano de Dios le tiene que mostrar a usted dónde está el problema. Y el problema de los desvíos que nos traen a nosotros a hacer una enseñanza de batalla con sabiduría, tratando de dar un balance, no vino de abajo hacia arriba, hermanos. Viene de arriba hacia abajo. Un autor intelectual que rediseñó el evangelio a un evangelio piramidal. Cristo es la piedra del ángulo. Los apóstoles colocaron el fundamento. Según Efesios capítulo 2 y 3. Y a partir de ese fundamento, hermanos, nosotros como cuerpo edificamos hacia arriba como un edificio, dice Pablo. La distorsión del evangelio, que era horizontal y se hizo piramidal, donde los grandes jerarcas controlan la grey y nadie mueve un dedo si no lo deciden los jerarcas, produjo, escuche bien, produjo que nuestros hermanos, que las humildes ovejas que crecieron en un evangelio que creen que era así, como hay una distorsión de la forma real del cuerpo de Cristo, donde Pablo dice en 1 Corintios 12 que nadie puede decir que no necesita del otro miembro del cuerpo, y hasta los miembros del cuerpo que nos parecen menos decorosos los tratamos aún con más cuidado. Ese concepto se perdió. Escuche, las ovejas que tienen 50, 40, 30 y los más nuevos 20 años en el evangelio, viendo esas figuras jerárquicas tan altas, tan inalcanzables, tan intocables, impolutos. Este sistema distorsionado ha llevado que ahora en el sustrato de la iglesia, lo que se mueve abajo, porque arriba están los jerarcas, lo que se mueve abajo en el sustrato, hermanos, nuestros queridos hermanos, las ovejitas de Cristo, no tenían por dónde sacar la cabeza, hermano. La gente con ganas de servir, la gente con ganas de desarrollar un ministerio, la gente con ganas de saber si en ella o en él había un llamamiento santo para servirle al Señor, sin saber qué hacer. ¿Cómo hago aquí? ¿Qué hago? Nuestras ovejas, las ovejas del Señor, fueron forzadas a este tipo de conducta, de pseudo manifestaciones, porque muchas de nuestras ovejas, hermanos, necesitaban demostrarle a la gente: yo estoy aquí también, yo quiero hacer algo, yo necesito hacer algo, yo amo a Cristo, yo amo al Señor, yo amo la palabra, quiero hacer algo para el Señor. Y empezaron a buscar por dónde respirar, dónde me hago notar, dónde me hago sentir, cómo hago aquí. Esto es una rosca.
Si tengo que lamber al apóstol, bueno, lo tengo que lamber. ¿A cuántos tengo que pisar para llegar al apostolado? ¿A cuántos tengo que pisar para poder llegar a sentarme en la segunda fila? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que diezmar? ¿A cuántos tengo que pisar? ¿A cuántos tengo que difamar? ¿A quién tengo yo que lamberle en las botas para poder llegar allá y servirle a Dios? Los sistemas jerárquicos de nuestras iglesias dejaron un sustrato en la parte baja, no porque haya nadie abajo, porque hay una pirámide ahora. Y la parte abajo de la pirámide, donde está el sustrato, donde estamos usted y yo, queriendo servirle a Dios, la gente tenía que inventarse algo. Y una de las cosas que se han venido inventando son todas estas cosas. Porque estas cosas, hermanos, es lo que ha permitido que alguna gente logre decir: hermano, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Pastor, yo estoy aquí. Señor, yo estoy aquí. No hay por dónde sacar la cabeza. No hay a dónde ir para servir. Tienes que asociarte con la rosquita. Si no estás bien con la rosquita que está bien pegada al pastor, vas duro. ¿Es mentira? ¿O eso lo estamos viviendo? ¿O eso se ve en nuestras iglesias? La gente ha tenido que recurrir a algunas cosas que hacen que se destaquen en una iglesia. Por eso hay pseudo ministerios que no son ministerios. Ministerios creados a pura fuerza, como dice la canción, a puro dolor. Ministerios forzados, porque no hay dónde sacar la cabeza para servir en una iglesia. Entonces empezaron a surgir estos movimientos que con buena intención en su corazón, hermano, empezaron a surgir estas cosas de la guerra espiritual. El ministerio de esto, el ministerio del otro, el ministerio de allá, el ministerio de este, el ministerio de este. Pseudo ministerio que no se le puede llamar ministerio porque la Biblia no me lo autoriza, hermano. Pero eso fue el recurso de nuestros hermanos que aman al Señor, que aman la palabra. No tenían dónde sacar la cabeza, hermano. Que la única forma de hacerlo era, teníamos que lamber al apóstol. Teníamos que quedarnos sin pagar el apartamento y meter allá para que se vea mi diezmo gordo y digan: ah, allá hay uno. El sistema piramidal que distorsionó el cuerpo de Cristo trajo como resultado pseudo ministerios que con buena intención en su corazón fueron estimulados por ellos mismos. Ellos mismos estimularon estas cosas. Ellos mismos hacían ver. ¿Y de quiénes les estoy hablando? De aquellos hombres que el apóstol Pablo dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. No lo estoy diciendo yo, el propio Jesús lo dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Yo lo único que te estoy mostrando es los frutos de esos hombres que la palabra de Dios advirtió, que la palabra de Dios me dice que se levantarían. Pero el pueblo de Dios tiene un adormecimiento mental que le cuesta entender. Usted prefiere odiarme a mí, usted prefiere pensar que yo no tengo amor, usted prefiere pensar que yo soy un contencioso, soy un divisor. Este hermano no permite que se cumpla Juan 17, causa divisiones. No. Yo te estoy presentando lo que Jesús dijo, pero al pueblo de Dios le cuesta entender y creer que esos días vienen desde antes hasta hoy. Usted le cuesta entender que no todos, pero hay gente en emporios
Y hay mafias internas, hermanos, que en algunos, y en no todos, en algunos de esos púlpitos, detrás de ellos hay lobos rapaces. Pero es una verdad que en la mente del pueblo de Dios se rehúsa. Es algo como una negación. Hermano, eso me cuesta creerlo. No, hermano, ¿sabe? En la mente de la gente, no, hermano, como que no, ese es algo como que no. No, eso no puede ser. No puede ser. La distorsión no llega de abajo hacia arriba, hermanos, llega de arriba hacia abajo. Este evangelio de la irresponsabilidad que hace que los hombres digan, no, la culpa no es mía, es la culpa de los demonios, es del diablo. Hace que los hombres dependan del hombre y que el hombre que está en la punta de la pirámide se mantenga allá intocable, impoluto, y para poder llegar a poder formar parte de un grupo de servicio, usted tiene que verse las agatas para poder llegar hasta allá y escalar dentro de la dura y difícil escalera que hay ahora a lo interno de algunas de nuestras iglesias, no todas. Todavía hay pastores que huelen a oveja. Aleluya. Todavía hay hombres de Dios que cuidan el rebaño. Todavía hay hombres, iglesias que no hacen acepción de personas, todavía las hay. Todavía hay hombres fieles que trabajan aún sin salario pastoral y le sirven a Dios. Todavía hay hombres que trabajan con sus propias manos y dicen, yo voy a seguir el testimonio del apóstol Pablo. Esa es mi gloria. El obrero es digno de su salario, pero esta es mi gloria. Para no ponerle tropiezo al evangelio de Cristo, todavía hay hombres de Dios que cumplen fiel el testimonio, que cumplen fiel su llamado, que en humildad y sencillez le sirven a Dios. Todavía hay gente fiel, hermanos. Pero algunas cosas que necesitamos nosotros sacar, entender y comprender que fue el maestro de maestros quien advierte de los lobos rapaces, que es el portador del fundamento, quien advierte que de entre nosotros mismos se levantarían. La palabra de Dios en la segunda carta de Pedro hace una advertencia grande y profética, y con esto nos vamos a ir. Segunda carta de Pedro. Escucha, hermanos. Capítulo 2 es el equivalente, a mi criterio, el capítulo más duro de todo el Nuevo Testamento en contra de los falsos profetas, de los falsos maestros. A mi criterio, usted puede tener su criterio personal. A mi criterio, ningún capítulo del Nuevo Testamento es más contundente que este capítulo. De punta a punta, hermano. De punta a punta. Es una de las más grandes reprensiones y advertencias al pueblo de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, aunque a usted le cueste creer, hermano. La palabra de Dios dice, pero habrá. Estamos en negación, no queremos aceptar eso, porque si yo lo digo, yo no tengo amor, y usted sí tiene amor. No hay más grande demostración de amor que ver a alguien caminar a un precipicio y tratar de detenerlo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, hermanos, la palabra advierte que lo lograrían, que introducirán, no abiertamente, no claramente, no con un letrero como en el aeropuerto, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Algunas de las cosas que nosotros tratamos de corregir en esta serie son verdaderamente herejías destructoras, hermanos, como en otras materias que no tocamos en esta serie. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
Y usted dirá, hermano, no, aquí se aleja de eso, hermano, porque ellos no niegan al Señor. ¿Usted no ha visto las doctrinas que se están infiltrando, donde se niegan las tres personas de la deidad? Y la palabra de Dios dice que el que niega al Hijo, él niega al Padre, y el que niega al Padre, niega al Hijo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? 24 millones de cristianos no creen en las tres personas. Así que esta palabra sí se cumple de muchas formas, porque también negar al Señor es negar su palabra. El versículo 2 da una triste realidad, y muchos, no pocos, muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, aquí está el detalle, el sistema modelo de Jesús y el sistema del nuevo tiempo y la nueva era apostólica desde 1991, el centro de esos dos movimientos es la avaricia, es la codicia por el dinero. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Escuche, hermano, si usted cree que esto es poca cosa, yo le voy a explicar rapidito el contexto de aquí. El apóstol Pedro, respetando el motivo de la comunicación y el sujeto de la comunicación, ¿quién es? Los falsos profetas. El versículo 1 me indica a mí, por exégesis bíblica, que se habla de los falsos profetas. Mentalícese esto en este ejercicio que le quiero dar. El versículo 1 y 2 me marca hacia quién está dirigido todo el capítulo. Las advertencias de los falsos profetas. Escuche bien. El apóstol Pedro coloca 3 ejemplos para hablar de esos falsos profetas, su degradación. Y el apóstol Pedro coloca el primero, el juicio de los ángeles. Escuche bien, el diluvio, el juicio por el diluvio y la destrucción de una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. ¿Usted cree que el apóstol Pedro está introduciendo 3 ejemplos de la palabra donde Dios ejecutó contra la corrupción, contra la apostasía, contra la degradación? Hablando de los falsos profetas, Pedro coloca 3 grandes ejemplos. No crea que esos 3 paréntesis que Pedro coloca aquí, el juicio de los ángeles que pecaron, el diluvio de las naciones en los días de Noé y la ciudad de Sodoma y Gomorra, librando Dios a los justos y castigando a los injustos. Esta comparación que hace el apóstol Pedro es para llegar a una conclusión, donde el apóstol Pedro retoma, después de dar los ejemplos. Escúcheme, si hay ejemplos grandes de degradación, de apostasía, de corrupción y de juicio de Dios, si hay ejemplos grandes, hermanos, es la apostasía de los ángeles, es la apostasía del mundo antiguo, por lo cual vino un diluvio, y es la degradación y corrupción de una ciudad pecaminosa. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a colocar estos 3 ejemplos en relación a los falsos profetas por el gusto? No, estos 3 ejemplos se está hablando de los falsos profetas y falsos maestros. El apóstol Pedro retoma el tema en el versículo 12. Pero estos, ¿quiénes, Pedro? Los falsos apóstoles, los falsos profetas y los falsos maestros. Pero estos, después de darte 3 ejemplos, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Esta es la carta, este es el capítulo más duro a mi criterio contra los falsos profetas y falsos maestros. Escuchen, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Escuchen, por favor, salte al versículo 15. Han dejado el camino recto.
¿Quién, Pedro? Los falsos profetas y falsos maestros, Juan Carlos, han dejado el camino recto. Esto es lo que usted está viendo hoy. Gente que dejó el camino recto, se apartaron de la verdad y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿Quién era Balaam? Un profeta de Dios que se levantó para maldecir al pueblo de Israel por el premio de un rey. Siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. Amado hermano, muchas veces nosotros que parecemos los anónimos, lo insignificante, lo menospreciado, porque nadie quiere saber de esta palabra. No, esta palabra no es bienvenida en los púlpitos, pero nosotros somos como esas mudas, bestias de carga. Nosotros somos como esas mulas en el anonimato, que a veces le tenemos que decir a esos falsos profetas y falsos maestros el camino extraviado que están siguiendo por el premio de la maldad. A veces usted tiene que convertirse, hermano, en esa muda de carga, hermano, porque tu galardón va a ser grande en los cielos. No le temas a los hombres, en el nombre de Jesucristo. No le temas a los hombres, no le temas a los hombres. Témele a Dios, el que te llamó. Hermano, el que te llamó a ti fue Cristo. El que te llamó a ti fue Jesucristo. A ti no te llamó el hombre, a ti no te llamó el hombre, a ti te llamó el Señor. Témele a Dios. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras fingidas y vanas, seducen con sus concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Muchas veces, hermanos, la gente que cae en las garras de estos sistemas piramidales, de estos sistemas distorsionaron el cuerpo de Cristo, hermano. Creen que escaparon del mundo y cuando caen en estos lugares a veces caen en un peor lugar todavía. Y los versículos finales los tengo que leer. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, y eso es lo que está pasando. Porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿De quién se está hablando aquí? De ovejas, no, de líderes. Se está hablando de falsos profetas, de falsos maestros. ¿De quién se está hablando aquí? ¿Del mundo? No se está hablando del mundano. El contexto desde el versículo 1 me está hablando de hombres que se hacen falsos profetas y falsos maestros. Pero les ha acontecido a ellos lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno o en el lodo. Palabra dura, pero digna de ser recibida por todos. Qué difícil es comprender que hubo uno que dijo que de entre vosotros mismos se levantarían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Qué duro entender que la palabra de Dios dice que los lobos vendrían vestidos como ovejas. Muchas veces nos sentimos mal solamente con aceptar una realidad. Repito, hermano, muchos de nosotros no somos culpables de los lugares o de las doctrinas que se nos enseñaron mal. Somos como un habitante de China, pero en el evangelio. Así nacimos,
así crecimos y así moriremos, pensando que es así. Porque faltan más mulas de carga dentro del cuerpo de Cristo. Faltan más gente que, aunque estemos cargando al profeta en nuestros hombros por muchos años, llega un día que la muda bestia de carga tiene que frenar la locura de un profeta, de un falso maestro, que por el premio se desvía del camino de la verdad. No se avergüence de ser la muda bestia de carga, porque el galardón será grande en el reino de los cielos, hermano. El evangelio de Cristo es esto. Este es el evangelio de Cristo. Anunciar las buenas nuevas de salvación, pero también contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y yo oro, hermanos, para que lo que se enseñó en esta serie se reciba no como un hombre contencioso que quiere contradecir lo que ya se enseñó, sino que alguien que trajo una luz de parte de Dios y por el Espíritu Santo, pero que aún así usted tiene todavía la libertad y la decisión de tomarlo o de dejarlo, de recibirlo o no recibirlo. A libertad fuimos nosotros llamados, y jamás ninguna palabra que se predique y se enseñe se obliga a nadie a aceptarla, ni a creerla, ni a recibirla. Usted quiere seguir siendo la mula cargando a los profetas falsos, a los falsos maestros, sígalo haciendo. Pero yo le oro al Señor que si un día usted necesita sacudirse y hablar lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia, usted lo haga con valentía, porque esas mulas serán las mejores galardonadas en el reino de los cielos. Padre, te doy gracias por esta noche, Señor. Damos gracias, Padre, por esta enseñanza, por esta serie, Señor, que se entregó con benignidad. Se entregó con celo santo. Se entregó con el celo que tú tuviste, Señor, en el templo. Cuando tú dijiste, Señor, mi casa, casa de oración es, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Yo oro, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Que se levanten, Señor, más hombres y mujeres con ese celo santo por tu palabra, por tu verdad, porque los días son cortos, Padre. Los días son cortos, Señor. Pon en nuestros hermanos ese espíritu de valor, de celo, Señor, por tu verdad, por tu palabra. También oro, Señor, para que ese remanente aprenda a unirse, Señor. Somos muchos, Señor, los que tenemos este sentir, pero no hay unidad, Padre. No hay unidad, Señor, todavía dentro del remanente de Filadelfia. Y Filadelfia necesita unirse, Señor, en esta recta final. Yo oro, Señor, por todos los hombres, Señor, que han callado a lo largo de años y años, sabiendo que hay cosas que están mal, que hay cosas que no son correctas, que hay un pueblo sumergido en dogmas, paradigmas, doctrinas de hombres, pero algunas veces no pueden hacer nada, Señor. Han tenido que callar, han tenido que cargar a los falsos profetas sobre sus lomos. Yo oro por esos hombres, oro por ellos, para que se levanten, Señor, como esos atalayas tuyos en esta recta final, para que delante de ti, Señor, en el tribunal de Cristo, nadie pueda decir que no hubo nadie que les dijera lo que el Espíritu Santo está diciendo. Yo te pido, Señor, por la unidad de este remanente, la unidad de esta Filadelfia que se tiene que levantar, pero también se tiene que unir, Señor. Señor, declaramos, Padre, por tu palabra, que todo
celo ministerial no sea parte, Señor, de este movimiento de atalayas, de verdaderos profetas, de hombres llenos de tu Espíritu Santo que puedan levantarse, Señor, habiendo aprendido la palabra fiel, habiendo aprendido, Señor, exactamente lo que tú hiciste, lo que hicieron tus apóstoles, sin añadiduras, sin nuevas modas, sin nuevos énfasis. Que volvamos al diseño original de tu cuerpo, donde todos somos iguales, donde este fundamento es horizontal, donde tú eres la piedra del ángulo. El fundamento fue puesto por tus apóstoles, pero te pido por la unidad de un remanente que se levante, Señor. Hombres y mujeres llenos de celo santo por tu verdad, Señor, estén dispuestos a levantarse. En el nombre de Jesucristo te pido todas estas cosas. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy estamos culminando esta serie en donde el Señor, a través de su Espíritu, pues ha dado ciertas pautas, unos que hemos asimilado de mejor forma, hablando en el sentido espiritual, y quizás muchos de nosotros que hemos recibido esta enseñanza, quizás hemos tratado de ajustar, otros no, y otros dirán, ay, sí lo voy a aplicar, otros dirán, no me parece tal cosa, pero el fin es uno, es que el Señor tiene un propósito y un plan que es perfecto, de que cada uno de nosotros que estamos aquí seamos aprobados para toda buena obra, en el buen sentido de la palabra, basándonos en los preceptos reales y auténticos de Jesucristo, plasmados en las Santas Escrituras. Bueno, bien, vamos a estar orando, hermanos, para culminar, para dar un cierre, ¿verdad?, con esta serie. Vendrán otras series también, del cual nosotros vamos a estar enviando las invitaciones prontamente a cada uno de los hermanos, ¿verdad? Quienes desean seguir creciendo en el conocimiento veraz de la palabra y quieran aprender un poco más de lo que el Señor quiere que nosotros y necesita que nosotros entendamos de su carácter plasmado en la Santa Escritura. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias porque tú nos permitiste a cada uno de los hermanos que hemos venido en esta plataforma a recibir estas escrituras, esta palabra tuya, Señor, enseñado de la mejor forma. Por eso oro, Señor, en esta noche nuevamente, Señor, por la vida de nuestro amado Maestro Juan Carlos Montenegro, Dios de gloria. Padre, no me canso de repetir y de mencionar a este siervo, hombre valiente y esforzado en tu palabra, Señor, el cual tú escogiste como instrumento para este tiempo propicio, Dios mío, según tu dispensación, según tu kairos, Señor, en esta hora, Padre amado, de vertir, Señor, ese vino en estos odres, Señor, que están dispuestos para seguir llenándose con estas enseñanzas, Señor, las cuales son revelaciones tuyas, Señor, íntima tuya, Padre. Palabras que a muchos, Señor, los que estamos aquí, Dios mío, ha quebrantado, Padre, porque no hemos sentido, Señor, muchas veces trastocados, Padre, en nuestros lugares donde nuestros sitios conciliares, Padre, muchas veces dentro de una congregación donde un líder, Padre de la gloria, el cual quizás profesa amar a las ovejas, pero con sus actos, Dios mío, lo niega, Padre de gloria. Pero esta palabra ha llegado a tiempo, Padre, según tu dispensación, según tu carácter, Padre, para modificar, Señor, lo que ha trastocado el corazón de muchas de las ovejas que aquí nos encontramos, Padre, el cual tú has transmitido a través de los labios de nuestro amado Maestro Juan Carlos Montenegro. Padre, síguelo guardando, Padre, síguele dando sí, Señor, la sabiduría, Padre, la paciencia, Señor,
la veracidad, Señor, la osadía sobre todas las cosas, Señor, como manifestación de este Espíritu que está obrando en él, Dios mío. Porque no son cosas fáciles, Señor, de digerir, no son cosas fáciles, Señor, de hacer, de transmitir, Padre, a otras personas. Son palabras, Señor, que muchas personas, Señor, quizás tienen el conocimiento, pero se cohíben, Señor, para dar lugar a las tendencias de este mundo, Padre, del modernismo, Señor, obviando todo continuismo, Señor, de la palabra, Dios mío, que tú estableciste hace más de 2000 años, Señor. Padre amado, Señor, oro, Señor, para que tú lo guardes, Señor, como hasta ahora lo ha venido haciendo. Dale salud y medicina a su cuerpo, Padre, en medio de los problemas, de las situaciones, Padre, que puedan surgir como cualquier hombre, Señor, Padre natural, Dios mío. Tú te glorifiques, Señor, en medio de ellos, Señor. Obra un milagro financiero, Señor, para poder solventar los gastos ministeriales, los gastos en su hogar, Padre de gloria, Señor. Toca, Señor, a muchas de las personas que estamos aquí, aún a los que no están aquí, Dios mío, Padre, para que cada día, Señor, surja, Señor, un sentir de generosidad, Dios Padre, y aportar a tu obra, Padre de la gloria. Padre, Señor, te digo, Señor, y te pido, Señor, y te suplico en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú sigas guardando a su familia, a su madre, a sus hijos, Señor, y que a través de él, Padre, ellos también puedan alcanzar las bendiciones, Padre, que son las que enriquecen y no añaden tristeza, Padre amado, Padre de gloria. Y aprovecho la oportunidad, Padre, para orar por todos aquellos que se han tomado su tiempo martes tras martes, Señor, y que no te darán la espalda, puesto que seguirán escuchando, Padre, porque tienen hambre y sed de la palabra, porque tienen, Señor, hambre y sed de sentir libertad, Padre de gloria. Quieren ser libertados, Señor, por aquellas palabras, Señor, de opresión que quizás han escuchado, Señor, ahí en su sitio, cuando se sentaban, Señor, a escuchar palabras, Señor, oh Dios, palabras que no tenían sentido, palabras, Señor, que no tenían, Padre, comprensión alguna, pero que ahora, Señor, hemos sido, Padre, instruidos, Señor, en tu verdad, Señor, y podemos ver mejor, Señor, y toda glaucoma espiritual ha sido removida, Dios mío, aleluya. Oro, Señor, para que tú sigas guardando a cada siervo, a cada sierva, a cada mujer, a cada varón, Señor, oh Dios, Padre de gloria, y que tú los sigas trayendo, Señor, y fortaleciendo, Padre, y que podamos seguir unidos y creciendo, Señor, como esta Filadelfia en estos tiempos, Padre de gloria. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Padre de la gloria, porque tu palabra dice que aunque tengan poca fuerza, no han negado mi nombre, dice tu palabra, Señor. Nosotros queremos seguir afirmando nuestra fe, queremos seguir creyendo en tu voluntad, queremos seguir creyendo en tu palabra, queremos seguir creciendo, Señor, en el Espíritu, Padre, para dar a otros lo que hemos recibido de gracia, Señor. Gracias, Señor, en esta noche. Todo esto seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está